La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra. Comienza La Rueda del Misterio. Hola amigos de La Rueda del Misterio. Ante todo, desearos esas felices fiestas. Esperemos que los reyes se hayan portado muy bien, que los regalos hayan sido amplios y que toda esta pandemia que está luchando en el mundo vaya desapareciendo. Ese sería uno de los mejores regalos que a todo y cada uno de nosotros podrían hacernos. La verdad es que después de un tiempo de impas, por necesidades y por cosas de la vida, pues nuestro amigo, compañero y una persona a la que admiramos y queremos mucho está otra vez aquí con nosotros. Él es Paco Quevedo, no necesita presentación. Paco, buenas tardes, bienvenido de nuevo aquí a tu casa. Pues encantado, Miguel Ángel. Buenas tardes a todos, o buenas noches, depende de cuándo nos oigan, o buenos días. Y bueno, pues que este 2021 mejore y nos traiga alguna grata sorpresa. Y bueno, descubramos más de una realidad detrás de las sombras que siempre van a estar ahí para nublarnos el entendimiento. A mí me gustan estos programas porque siempre lo hemos dicho, ¿no? Es un ejercicio de intentar buscar la realidad, lo oculto detrás de un suceso, o como en el caso de estos tiempos que corren tan extraños, qué verdades se nos ocultan, cómo distinguir la verdad de la mentira o la verdad de las medias verdades. Cada día me parece más difícil, pero en este caso que vamos a tratar hoy, yo creo que sí que hay una verdad que brilla con quizás mejores pruebas que otros muchísimos casos. A lo mejor hay quien lo define como el caso mejor documentado en cuanto a pruebas de la historia de la ufología y la abducción. Pues la verdad es que es un caso muy interesante que ha corrido ríos de tinta, que el propio protagonista pues da charlas, conferencias y bueno, criticados por uno, alabados por otro, como tú bien dices, un caso muy estudiado y que tú nos vas a aportar hoy nuevos datos. Fíjate que preparando el programa, recuerdo pues en esos previos que hacemos, porque bueno, el programa lleva como un mes gestándose, pero por eso digo que en esos previos que hacemos, pues me contaba ciertas cosas que lo refiriera en el programa. Y la verdad es que, como tú bien dices, un caso interesante, se han hecho películas, se han hecho libros, y lo importante, si os parece, querido oyente, es que hagamos un viaje en el tiempo. Vámonos al 5 de noviembre 1975, al Parque Nacional de Sea Grapes, cerca de Snowflake, en Arizona, en Estados Unidos. Y bueno, allí un maderista de 22 años, llamado o de apellido Walton, pues están con su amigo haciendo algo, ¿no? Sí, bueno, esto depende quién te lo cuente, como todas las historias, o depende dónde lo leas, y cuántas cosas o versiones distintas leas, pues aparecen unos detalles u otros. Yo me he preocupado de mirar, como en todos los casos que agarro y les sigo la pista, intento sacarle el porqué, de dónde viene, qué ocurre en la zona, dónde está, la situación que hay alrededor. Me encanta todo eso. ¿Qué rodea esto? ¿Por qué ocurre en un sitio, no en otro? A una persona, no a otra. Y bueno, este caso de Travis Walton, que ocurre el 5 de noviembre del 75, ha dado la vuelta al mundo no sé cuántas veces y ha atraído a los más grandes de la ufología y del misterio mundial, especialmente de Estados Unidos. Para mí es un caso que tiene todo lo que tiene que tener uno de estos casos. Tiene verdades, tiene formas de contarlo que son medias verdades y tiene intoxicación incluso de agencias gubernamentales que en aquel momento, en 1975, no eran
ni siquiera bien conocidas por los propios estadounidenses. Y hablamos de la NSA, de la CIA, el FBI sí, por supuesto que era conocido, pero la NSA no tanto. Fuera de Estados Unidos prácticamente nada, y dentro de Estados Unidos en aquellos años muy poca gente la conocía. Bueno, pues ya contrataban a intoxicadores profesionales que se dedicaron incluso a intentar sobornar a los propios testigos, al propio implicado y a sus compañeros para que dijesen que todo aquello era mentira y quitarse un tema de encima. Entraremos luego, desmenuzaremos un poco quién era el personaje que se dedicó a tal cosa y bueno, quién estaba o quién podía estar detrás y por qué. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió allí tan importante para que una agencia de seguridad, hipotéticamente, bueno, los grandes investigadores de Estados Unidos, como el mismo Stanton Friedman, físico nuclear famosísimo, ufólogo, pues este hombre afirma, él ha investigado, ha llegado a información directa de uno de los supuestos, no intoxicadores, no les llama él así, sino que les llama como, ¿cómo decir? Gente que se dedica al desprestigio por norma o a la negación por norma del fenómeno OVNI. Incluso al mismo Stanton Friedman le han atacado por defender este caso, entre otros. Qué curioso, pero ¿qué ocurre allí exactamente? Bueno, pues la historia es muy sencilla. La historia es un grupo de leñadores, gente muy joven, el jefe de ellos, el mayor tiene poco menos de 30 años y el menor tiene 17. Hay siete chicos, con el jefe incluido, y Travis Walton, el principal implicado en el caso, que, bueno, pues están limpiando el bosque, tienen un contrato, Mike Rogers, que es el mayor, el que tiene el contrato con el gobierno, para mantener un grandísimo bosque, el mayor bosque del mundo de pino ponderosa, un pino muy potente, muy alto, frondoso, que se da en aquella zona, al sur del Cañón del Colorado, y bueno, pues en el centro, prácticamente en el centro de Arizona, en la localidad, en las cercanías de Heber Odegard, no en Snowflake. Snowflake es el pueblecito, que es más grande que Heber Odegard, tiene unos 5.000 habitantes hoy día, es donde viven la mayoría de estos chicos, pero el lugar donde están trabajando está a más de 60 o 70 kilómetros en la montaña. Digamos que Snowflake es un páramo a unos 1.700 metros de altitud, entre montañas, pero una llanura inmensa. Y donde ellos trabajan es el bosque, que es a unos 2.500 metros de altitud, y donde ocurre es antes de llegar al pueblo de Heber Odegard, que está a unos 2.000 metros de altitud. Es una pasada, aquellos pueblos son tremendamente altos, fríos, y bonitos, muy bonito, muy frondoso. Bien, pues se dedican a limpiar el bosque, a quitar árboles muertos, a reforestar para que sean sustituidos por árboles nuevos, a mantener que aquello esté limpio, aquel bosque esté limpio y protegido, por tanto, o mejor protegido del fuego. Bien, pues hay días que se retrasan, hay días que adelantan haciendo un poco más de trabajo, y aquel día el 5 de noviembre se quedaron un poco más hasta el anochecer porque iban algo retrasados. Se suben a la camioneta, van por la única carretera que les lleva a Heber y después de Heber a Snowflake, y bueno, pues ya anochecido ven un resplandor amarillento entre los árboles. No ven la fuente del resplandor y por lo tanto creen que es un fuego. Así que se apartan y conducen. Travis le dice a Mike Rogers, que es el propietario de la camioneta, el contratista, que se vaya por si es un fuego. Ellos con su idea
bueno, pues son leñadores, están limpiando y cuidando el bosque y se preocupan si hay un fuego, ¿no? Quieren ir a ver qué pasa. Según se acercan, ven que es una luz como de una muy potente, pero filtrada. Les da la sensación de que tiene una fuente muy potente, pero debería venir como si fuese una lámpara a través de la tulipa, ¿no? El caso es que es lo suficientemente potente como para colarse entre los pinos y hacer el típico resplandor oblicuo entre los troncos de los árboles. Bueno, pues siguen conduciendo y llegan a un claro donde consiguen ver la fuente, origen de esta luz amarillenta que ilumina una gran parte del bosque. Y se quedan petrificados, porque allí lo que ven según se van acercando, están viendo a una nave, típica nave ovalada, con una cúpula redondeada, aparentemente de cristal, y bueno, pues está iluminada de amarillo. Se quedan muy cerca. Esta nave, dicen, hay quien ha dicho que estaba a 30 metros, a 45. Ellos, en un documental que se puede ver, porque hay cantidad, hay una película Fuego en el Cielo, hay un libro que escribió el propio Travis, hay un montón de entrevistas, programas de radio, y depende de la profundidad de cada uno, pues se cuenta una cosa. De boca del propio Travis y los implicados en declaraciones a medios de comunicación, pero las originales, no contadas de segunda mano, ellos dicen que estaba a 4,5 o 7,5 metros del suelo, que tenía una especie de objeto redondo en la parte superior como una cúpula y era una superficie extraordinariamente lisa, y toda ella brillaba en color amarillo. Bien, Travis ni siquiera deja que se pare la camioneta, prácticamente como los geos, salta de la camioneta y sale corriendo hacia la nave. Él mismo cuenta en uno de los documentales llamado Travis, la verdadera historia de Travis Walton. Solo se puede conseguir en inglés, pero bueno, esta es uno de los mejor documentados que he visto. He visto unos cuantos, y este quizás sea el mejor documentado y hablado de boca de todos los protagonistas. El sheriff, el ayudante del sheriff, testigos, ufólogos, Stanton Friedman y el propio Travis y todos sus amigos, incluso el señor que le hizo el polígrafo, que luego hablaremos de esto. Bien, pues Travis salta de la camioneta, se dirige al objeto y un poco antes de llegar, él mismo se pregunta dónde se está metiendo. Pero ya duda en darse la vuelta y que los amigos se rían de él, o algo así. Le viene una especie de pensamiento similar, continúa acercándose pensando que este objeto, en cuanto intente acercarse un poco más, volará y se irá de allí. Pero no ocurre eso. Empieza a escuchar una especie de silbido que también perciben los demás. Los demás compañeros lo describen como un bip que va cambiando de nivel, pero a la vez oyen el bip y notan una vibración. De hecho, dicen que la furgoneta vibraba, su cuerpo vibraba con el sonido que empezó a emitir este aparato. Travis dice que notó, según se iba acercando, que las frecuencias empezaban a subir, a bajar, y había una sutileza, un rango de frecuencias que él percibía tremendo, pero no solo con el oído, sino con todo el cuerpo. Bueno, pues según se iba acercando, se agachó, se quedó en cuclillas para intentar que no le fuese, le pareció que estaba demasiado bajo el objeto, que no le fuese a rozar y poder acercarse aún más. Cuando está muy cerca, se levanta y piensa darse la vuelta para ir a la furgoneta. En ese momento es cuando él nota que las vibraciones cambian, se hacen mucho más potentes, muy fuertes y muy altas, y bueno, pues nota que pierde el conocimiento y no recuerda absolutamente nada más.
En ese momento, los compañeros lo que dicen es que ven que Travis flota, se eleva en el aire y se desplaza hacia atrás con los brazos abiertos, cayendo al suelo como si no tuviera huesos. Alguno de ellos describe que parece que no, que era una masa deforme que cae al suelo y rebota. También refiriéndose a la típica caída como un saco de patatas, ¿no? Típica. Bien, pues los amigos creen que ha muerto por una descarga de este aparato, que en ese momento justo de la descarga cambia de iluminación. John Goulet, que es uno de los compañeros, dice que él cuando mira ocurren dos cosas. Él en un primer momento, cuando se acercan, este testigo dice que le quiso interpretar que aquello podía ser la luna, pero giró la cabeza y la luna estaba en su sitio y aquello estaba en otro. Bueno, pues cuando ocurre la descarga, dice que este aparato, al cambiar la vibración que ellos percibían, también varía la iluminación y de amarillo pasa a un verde azulado, iluminándolo todo de verde azulado justo cuando Travis flota, se desplaza y cae como si estuviera muerto, sin músculos, como un trapo, exactamente como si fuera un muñeco de trapo. Bueno, pues todos se suben a la camioneta horrorizados, creyendo que este hombre ha muerto, y la reacción automática, el instinto, les lleva a escaparse. Conducen durante medio kilómetro y al medio kilómetro Mike Rogers dice que no puede seguir. Es su mejor amigo, aparte de su trabajador desde hacía años, era su mejor amigo, y les dice a los demás que si no quieren meterse en líos, que se bajen de la furgoneta, pero que él va a ir a ver si puede traérselo, a llevarlo a algún sitio, a ayudar. Bien, pues todos se quedan en la furgoneta y todos vuelven al lugar del suceso. Empiezan a buscar y allí no está Travis, por ninguna parte. Buscan durante 45 minutos o una hora y no ven nada de nada por ningún sitio. El aparato se ha ido y Travis no está. Bien, en ese momento, bueno, pues deciden, discuten qué hacemos, qué no hacemos. Al final se presentan ante el ayudante del sheriff en Heber, y el ayudante, en declaraciones, dice que en ese momento pensó que lo que le estaban contando era una mentira. Se acercó a ellos intentando oler si habían bebido alcohol o habían fumado marihuana o cualquier cosa. Incluso rodeó la furgoneta intentando buscar algún signo de pelea, de rastros de sangre o algo así, porque lo primero que se le vino a la cabeza es que habrían tenido algún problema entre ellos, gente joven, leñadores rudos, y bueno, pues Travis habría salido mal parado. Sin embargo, no observan nada extraño. Todos mantienen la misma afirmación sobre el mismo suceso, y bueno, este hombre les dice: mira, es vuestra última oportunidad, antes de que llame al sheriff, pensároslo bien y decirme qué ha pasado exactamente. Bueno, pues continúan en esa afirmación. El ayudante llama al sheriff, Marlin Gillespie, y este hombre, bueno, pues está convencido de que le están contando una trola. Bueno, lo que cree es lo mismo que creyó en un primer principio su ayudante, que se lo han cargado. Ha ocurrido algo extraño y posiblemente se lo hayan cargado. El caso sigue con, bueno, pues ya se entera toda la población, se hace una batida, se deciden a subir a la zona incluso con helicópteros, llaman a las autoridades, vienen expertos, están 4 días buscando y al final desisten. No hay cuerpo, Travis no aparece, no hay ningún sitio donde pueda estar escondido, rastrean, ya digo, incluso con helicópteros, y bueno, pues lo dan por perdido, pero no creen la historia. Antes de acusarlo, porque ya estaban intentando decidir qué hacemos con esta gente. Si ha desaparecido alguien y tenemos un grupo de personas que son los últimos que lo han visto, pues tendremos que acusarlos de algo, pero no tenemos cuerpo. ¿Qué hacemos? Llaman a un experto
en polígrafo. El polígrafo en aquella época, hoy día también es muy valorado, incluso se utiliza en juicios para aclarar la culpabilidad o como una prueba a favor de culpabilidad o de inocencia, ¿no? Bien, pues llaman a un poligrafista experto que trama un plan. Y el plan es una serie de preguntas repetidas una y otra vez de forma diferente, empezando por el más joven, el de 17 años. Este hombre piensan que lo van a tirar a la primera, es el más joven, se le nota que está aterrorizado por todo lo que ha pasado y deciden que él va a ser el primero. Se llama Steve Pierce y bueno, él mismo dice que efectivamente él estaba aterrorizado. Cuando le proponen el polígrafo, hablan entre ellos, hablan el grupo de los 5 que fueron, los 6 que quedaban, todo el grupo, fueron a hacer el polígrafo y estuvieron en duda porque temían que aquello fuese un apaño, que estuviesen tan nerviosos que el polígrafo solo detectara lo nerviosos que estaban y por lo tanto los condenaran ya directamente, ¿no? De hecho, toda la población los daba por culpables. Perdieron sus trabajos, perdieron todo el crédito porque todo el mundo daba por hecho que o habían bebido o se habían drogado o habían tenido una pelea y a Travis lo habían desmenuzado y enterrado o vete a saber qué cosa. Pero a nadie se le ocurre pensar y dar crédito a que viene un platillo volante y con un rayo eleva a Travis hasta la nave y se lo lleva. Eso no es creíble, ¿no? Bien. No sé qué has leído tú o qué has visto tú, Miguel Ángel, sobre el tema este. Bueno, la verdad es que lo que he podido yo consultar se parece mucho a lo que tú estás comentando. De hecho, sí, la historia es esta. Claro, Travis Walton tiene una página donde él incluso hace preguntas y respuestas. Que si él recordó el tema por hipnosis, él dijo que lo único que le sirvió para verbalizar, que si los alienígenas se comunicaron, dice que no, solamente 3 preguntitas. La página que tiene es muy pequeñita, habla del incidente, sale una foto de los testigos, gente muy joven, sí, que estaba ahí. Se ha hablado, y a mí lo que me llama mucho la atención, tú has hablado de intoxicación, Paco, y a mí me llama la atención porque depende de lo que uno de películas, incluso programas de muchos tipos, parece como si cada uno cuenta una historia, pero realmente no sé si todas las historias son iguales o en algún momento, como tú bien dices, a lo mejor hay algo de intoxicación, ¿no? Sí, en su momento por supuesto que la hubo. Como ya digo, no es creíble así a bote pronto que te lleguen un grupo de chavales jóvenes, leñadores, rudos, que están en el monte todo el día cortando árboles y te cuenten que a un compañero suyo, fíjate, ¿no? Son gente que lleva motosierras, que lleva hachas, que piensas en ese panorama de herramientas, de fuerza física, y desaparece uno de ellos y te dice que es que han venido los extraterrestres y le han lanzado un rayo y luego lo han elevado a la nave y se lo han llevado. Así a bote pronto, ¿qué pensarías? Pues me están contando una trola. Y más si eres el sheriff, ¿no? Bien, pues el pueblo los desacreditó, les llamó asesinos, los insultaba por la calle, fue muy duro. Hubo algunos de ellos que abandonaron el pueblo. John Goulet, por ejemplo, no lo resistió, se fue a otro sitio a vivir y a trabajar donde no lo conocían. Sin embargo, las curiosidades de este caso son, por ejemplo, que el principal Travis, lo que pasa es que vamos a ir terminando la historia es muy bonita, ¿no? Cuando ya todo el mundo da por hecho, después de 4 días, que no hay más que ver, o sea, aquello lo han despiezado, lo han hecho trocitos y lo han tirado por ahí, se lo han comido las alimañas o lo han enterrado muy bien, puesto que son expertos en conocer el monte y el cuerpo no aparece. Pero ¿quién va a creer otra cosa? La realidad que hay un grupo de 7 en el que falta uno de ellos, ha desaparecido 4 días después, lo dan por absolutamente desaparecido,
después de buscarlo con grupos enormes de personas y con medios aéreos, ¿qué vas a pensar? Pues esto está clarísimo. Bien, pues llaman a este experto, Cy Gilson, que en aquel momento era el encargado de hacer polígrafo en toda aquella zona de Arizona. Bueno, pues trama el plan que hemos dicho. Al primero, el de 17 años, discuten entre ellos, nos están haciendo una encerrona, vamos a salir condenados, nos va a medir los nervios, están desbordados. Imagínate el shock. Habría que meterse en la mente de gente de 17, 20, 22, 23, 27 años que le ocurre algo de esto. Solo tienen una realidad que contar, y es una realidad que es absolutamente inasumible para las autoridades y para todos los del pueblo, que son pueblos pequeñitos donde todo el mundo se conoce. Pero solo tienes una realidad que contar. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues como solo había una realidad y ellos sabían que era verdad, deciden voluntariamente aceptar pasar el polígrafo. Y repletos de nervios, ¿qué dirás que ocurre? Pues que 5 pasan perfectamente el polígrafo, 1 sale indeterminado por el estado de nervios, pero no concluyente. No quiere decir que saliese mentira. O sea, no era mentira lo que contaba, pero el estado de nervios no daba validez suficiente a la prueba. El resto de implicados, todos los demás, los 5, incluyendo el de 17 años, las autoridades y el experto en el polígrafo tienen la obligación de reconocer que cuentan una historia que para ellos es verdad. Bien, hay expertos muy importantes que han revisado después estas pruebas. Edward Jebb fue el presidente de la Asociación de Polígrafos de los Estados Unidos de Norteamérica y se preocupó porque, claro, ¿quién va a creer la historia que hemos contado? Es muy difícil para alguien que es un científico creer esto. Bueno, imposible, ¿no? Entonces, revisa todo el caso, revisa las inscripciones, todas los resultados del polígrafo, el estudio y la conclusión a la que llega el poligrafista Cy Gilson, que es el experto especialmente formado para estos casos en los que hay que determinar culpabilidad o no en aquel estado, en aquella zona. Y bueno, pues Edward Jebb llega a la conclusión de que aquello está bien hecho. Sale la conclusión que él de que Cy Gilson ha dicho es cierto lo que cuentan estos 5, y la prueba no concluyente tampoco se puede determinar que mienta. Y además hace una estadística y se da cuenta de que alguien mintiendo pase el polígrafo es posible, pero que el mismo día y sobre las mismas afirmaciones siendo falsas haya 5 personas que consigan pasar limpiamente mintiendo, podría ser de más de una posibilidad entre 1.000.000, que nunca se ha dado en toda la historia, jamás. No se han dado ni 3 ni 2, esto no se ha dado antes. Por lo tanto, determinan que la prueba está bien hecha y que lo que dicen estos chicos, siendo tan jóvenes, estando tan nerviosos, tienen que concluir que no es mentira. No pueden decir ni Cy Gilson, que es el experto, ni Edward Jebb, que es el que revisa, ni todos los que estaban alrededor del caso, las autoridades, no pueden decir que es mentira porque hay una máquina que dice que es verdad. Y los grandes expertos en esta máquina dicen que no es posible que 5 personas sin experiencia, sin entrenamiento para pasar un polígrafo puedan pasarlo. Bien, pues esto desconcierta
absolutamente a los investigadores, pero lo que desconcierta más y destroza el caso es que al día siguiente, por la tarde, el quinto día por la tarde, recibe el cuñado de Travis Walton, recibe una llamada diciendo: soy Travis, necesito ayuda, estoy en la gasolinera de Heber. Claro, apareció por fin, ¿no? Travis, porque cuando todo el mundo lo daba por muerto, ¿no? Sí, ya estaba muerto. O sea, ya todo el mundo había aceptado que había muerto. Bueno, pues llama, no lo cree y va a colgar y le dice Travis que por favor no cuelgues, necesito ayuda. Bueno, pues se van a buscarlo a la gasolinera que conocen perfectamente, y allí ven que está acurrucado al lado de la cabina. Se bajan, van a acercarse a él y hasta intenta huir porque está en shock, no sabe, no lo reconoce. Al final se acerca su hermano y el cuñado, creo que fueron los que llegaron hasta la cabina, y bueno, pues se pone a llorar como un niño, lo montan en la furgoneta, le cuenta, empieza él, no para de hablar, les dice que estas 2 horas que llevo fuera se habrá preocupado mamá o habréis preocupado vosotros, y ya los otros le dicen: pero Travis, si lleva 5 días, él no se cree, en su mente habían pasado no más de 2 horas. Cuando se toca, le hacen que se toque la barba y efectivamente ya él entra totalmente en shock, traumatizado. Tienen que llevarlo al hospital de Tucson, le dan cuenta a las autoridades. Claro, el missing time, ¿no, Paco? Ese tiempo perdido que él no tenía concepto, ¿no? Quizás. ¿Cómo? El missing time, ese tiempo perdido que él no tenía ese concepto de haber perdido ese tiempo. No, en absoluto. Él estaba convencido de que habrían pasado unas 2 horas desde que recuerda acercarse a la nave hasta que se ve en la cabina, y solo recuerda una cosa. Cuenta que se despertó en una mesa que él creía que lo habían llevado al hospital y estaba siendo intervenido o estaba siendo atendido por médicos, porque se ve tumbado en una mesa de operaciones o similar, y hay un foco iluminando su cara. No puede, se siente muy débil, siente dolor en todo el cuerpo, como él piensa que le ha caído un rayo o algo parecido, y nota una especie de calor intenso en el cuerpo, dolor, una cosa difícil de describir, pero dolorosa. Ve la luz que no puede enfocar bien y empieza a mirar detrás de la luz, detrás del foco, ve 2 figuras. Esas 2 figuras parecen niños. Él le da la impresión de que, pero niños que son muy delgados, de cuerpo muy delgado, como si estuvieran casi esqueléticos, o extremadamente, una persona extremadamente delgado y pequeño, y la cabeza desproporcionadamente grande en comparación con el cuerpo. No es que fuese, a lo mejor no era de grande como la suya, porque eran seres pequeños y cabezones, con ojos grandes, el típico grill, ¿no? Para entendernos, que en aquella época, por cierto, tampoco había habido demasiados avistamientos que hablasen todavía de estas características. Luego sí han aparecido muchísimos grises. Bien, pues Travis, cuando descubre, puede enfocar, sus ojos empiezan a permitirle enfocar y ver nítidamente lo que hay allí detrás de aquella luz, pues pega un salto, sus reacciones automáticas, pega un salto de la mesa y dice que agarra una especie de matraz o tubo de cristal que había en otra mesita al lado, lo rompe intentando defenderse de aquellas cosas que, aunque son para él antropomorfas y podría decirse de forma humana, son raros y no le hace ninguna gracia estar en un sitio desconocido rodeado de unos seres que tienen una inexpresividad. Él dice que incluso cuando saltó de la cama y les apuntó con el cristal roto en la mano, no cambiaron de expresión, se quedaron allí tal cual,
lo único que hicieron fue dar un pasito hacia atrás, girarse y salir a toda prisa por la puerta. Él salió detrás de ellos y bueno, vio un pasillo largo en el que había dos direcciones. Los seres giraron a la derecha, él dice que gira hacia la izquierda y no recuerda más. Lo siguiente que recuerda es estar en la carretera. Bueno, no sabe cómo, llega allí, se despierta en la carretera y le da la impresión de que, bueno, estaba en el bosque, lo suben a la nave, estos han intentado reanimarlo y después lo han dejado en el suelo. Es lo que piensa. Tiene esas lagunas, a través de hipnosis, efectivamente, recuperan algo más de la historia. La historia completa es que en ese pasillo encuentra a una puerta, abre y le da acceso a una habitación en la que hay ya un ser humano como nosotros, quizá algo más alto y con el pelo muy claro. Quizá le llegara hasta los hombros, pero estaba dentro de una escafandra, como una pecera, ¿no? Totalmente transparente. Bien, pues Travis intenta hablarle, ya que lo ve que este sí es como él, pues que le explique a ver qué está ocurriendo, por qué está allí, pero no le habla, este ser no le dice nada. Sin embargo, Travis no intenta defenderse de él, no tiene ninguna reacción contraria, solo siente que esta persona quiere que le acompañe. De hecho, lo agarra del brazo, él sigue hablándole, pero cree que no lo puede oír por la escafandra y se deja llevar. Este ser lo acompaña, salen de esa habitación en la que él dice que podía ver las estrellas porque la pared era transparente, había una silla en medio, era como una especie de sala muy débilmente iluminada y parecía de cristal. El caso es que él ve las estrellas y allí hay una silla central y no ve gran cosa más, ¿no? Las paredes lisas, no hay controles, parece una sala de observación del cielo. El caso es que salen de ahí por una puerta a un pasillo que da acceso a un gran hangar, un hangar enorme, en el que hay posadas 2 naves como las que vieron, como la que él vio allí en el bosque, plateadas, son muy lisas, brillan, dice como el cromo. Imagínate, ¿no? Si había 2, ¿cómo era de grande el artefacto en el que estaba él? El caso es que cruzan el hangar, van a otro pasillo y a una segunda habitación donde le esperan 3 personas, otras 3 personas que estas no tienen casco. Son como este que lleva la escafandra, iguales que nosotros, quizá un poco más altos, con una frente más alta, el pelo muy claro y liso, y el típico nórdico, diríamos, o similar. Bueno, pues a estos empieza a hablarle esperando que le respondan, pero tampoco le responden. Ni los grises le dijeron nada, ni este otro le dijo nada, solo sintió que quería que lo acompañara. Y estos 3 que lo estaban esperando no le respondieron, solo le invitaron a que se tumbara en la mesa. Y lo último que recuerda es acercarle una mascarilla similar a las mascarillas de oxígeno y lo siguiente, que caía sobre la carretera. Esto lo recuerda, esta última parte lo recuerda a través de la hipnosis. ¿Qué ocurrió antes de que se despertara en la mesa con los 2 pequeños seres, o grises, si queremos, que estaban interviniéndole o que estaban reanimándolo? Pues hay 4 días en los que ni comió, que recuerde, ni bebió, y esto se demostraría porque en el hospital de Tucson lo pesaron y pesaba 5,5 kilos menos. Es decir, había perdido a razón de algo más de 1 kilo por día. 1 kilo 100 gramos cada día. Eso significaría que a lo mejor tuvo algún tipo de suero, aunque no le encontraron ninguna señal extraña, ¿eh? No había en el cuerpo nada extraño aparte de que le había crecido la barba. Dicen que después le han realizado una serie de estudios neurológicos, incluso con taquimetría axial,
computerizada, resonancias magnéticas, intentando buscar algo en el cerebro, y parece ser que efectivamente tendría algún daño neurológico compatible con descargas eléctricas, pero como si estuviese como si se hubiese recuperado activando otras áreas que le han posibilitado no perder ninguna funcionalidad física ni mental. Esto es lo único extraño que podría obedecer a otra causa. Ya sabes, por ejemplo, que yo últimamente me he hecho una resonancia y me aparecen múltiples microroturas de vasos en el cerebro, que son como puntitos blancos. Y recuerdo, Miguel Ángel, que me dijiste que esto también se debe a la edad. Sí, ¿no? sí, es también compatible con muchas personas con la edad, eso llamados microinfartos, lesiones vasculares, que muchas veces, ya digo, que va en relación con la edad de la persona. Puede ser por edad, puede ser por subidas de tensión, que no nos damos cuenta y se rompe algún vasito y ahí queda como cicatrizado, ¿no? Por decir así. Sí, por esa queda la cicatriz lo da blanco, también por bajada de tensión, lo que se llama una isquemia, son isquemias que aparecen, son imágenes que aparecen ahí en nuestro cerebro. Lo que te quería decir, Paco, la historia está, este hombre, según él, lo recordaba tal cual, lo único que le costaba el verbalizarlo, ¿no? No lo recordaba él. A través de la hipnosis es cuando el recuerdo se hace más vivo. Da la impresión, como en otros muchos casos de abducciones, que estos personajes, los secuestradores, aunque en este caso no hay secuestro. Este caso es peculiar porque para mí, según lo veo yo, es un accidente en el que los que estaban allí, y quizás no son responsables del accidente, puesto que Travis se acercó cuando no debía, pero bueno, ellos tenían la máquina que produjo el accidente, una descarga eléctrica que pudo dejar muerto a Travis, y lo que hicieron fue llevárselo a la nave para recuperarlo. 45 años después, hoy día, Travis sigue manteniendo esto, que después de reflexionar mucho sobre todo su caso, a él le da la impresión de que se acercó demasiado, sufrió una descarga y no lo dejaron allí, queriendo demostrar que no son gente agresiva, sino gente de otro sitio que viene a estudiar el planeta y a decirle a sus habitantes que no son peligrosos. Esa es una de las conclusiones que más me ha llamado la atención que relata Travis, y oyéndolo hablar y viéndolo cómo actúa delante de las cámaras cuando es entrevistado, se da uno cuenta de que este hombre es tímido y ha tenido a través de esta experiencia una idea de trascendentalidad que posiblemente le haya cambiado la vida y sea lo que le ha ayudado a superar todo el desprecio que ha sufrido por este caso. Él podríamos decir que ha perdido todo, o que perdió todo o casi todo, y le cambió absolutamente la vida el mantener la afirmación de que lo que cuenta él y sus amigos fue real. De hecho, dice que llegó un momento de tanta presión mediática y personal a su alrededor que estuvo a punto de decir: oye, todo esto es mentira, simplemente nos emborrachamos. Pero no lo hizo porque no podía, no lo dejaba su integridad, es un tipo íntegro. No le gusta mentir, es de esto, de la América profunda, con convicciones religiosas, convicciones morales muy potentes, donde la mentira no es como aquí, que hasta se premia. No. Allí uno se niega a la mentira porque el dicho común entre ellos es que de la mentira no puede venir nada bueno. Y ha mantenido, a costa de perderlo todo y de cambiar absolutamente su vida, la misma afirmación a lo largo de todos estos 45 años, y la mantendrá hasta el día de su muerte. ¿Por qué? Porque está diciendo la verdad. Solo por eso. Y los demás testigos hacen lo mismo por eso, porque es verdad. Sin embargo, se da cuenta uno también que hay muchos investigadores e intoxicadores y gente de ciencia que no le interesa la verdad. Lo que le interesa es desprestigiar
el fenómeno ovni y llamarle imbécil a todo el que haga afirmaciones como la de Travis Walton o que crea en platillos volantes. Esto es así, Miguel Ángel. Y lamentablemente es la parte de la oficialidad que más rotundamente, con autoridad académica, ataca, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que es un caso que lo que es innegable son los resultados del polígrafo y otros datos, otras pruebas que ahora te voy a dar y que son potentísimas a favor del tema. Claro, porque ha habido mucha polémica, Paco, que si se lo habían inventado, que si se ha venido de juerga, incluso en algún caso he podido leer que habían tenido una sobredosis de LSD y se le ha ido de las manos y lo habían dejado allí porque pensaba que se había muerto. Hay una... no sí, sé. Aquí hay un personaje Sí. Hubo más de un personaje, pero especialmente uno que se llama Philip Glass, con K de kilo, ¿eh? No Philip Glass, que es un músico que a mí me encanta. Creo que es holandés, pero no, este es Philip Glass, con Klass, un personaje horroroso que era el editor de una revista, creo que era una revista de Asociación de Aviación y Tecnología Espacial, mal traducido. Este hombre tenía muchísima influencia y era mandado, se descubrió, lo han dicho los propios testigos, que se los llevó a cenar a más de uno de ellos y les ofreció $9.000 de la época. Hablamos de 1975. Hoy día, $9.000, oye, pues no está nada mal. Es un sueldecito para más de uno de quizá más de medio año, ¿eh? Bueno, pues le ofreció esta cantidad, que en los 70 era multiplicado por 10, lo que decimos hoy era mucho dinero. Curiosamente, solo tenían que decir uno de ellos, tenía que corromper a alguno de ellos para que dijese que la historia era mentira, que lo habían inventado. Con eso sería suficiente para destruir el caso. Es decir, este hombre, Philip Glass, fue enviado, y luego diremos posiblemente por quién, porque Stanton Friedman, Richard Dolan y otra serie de investigadores OVNI de Estados Unidos, pues han descubierto, gracias al acceso a la información que hay allí, pues han descubierto quién puede estar detrás de todo este desprestigio. Este hombre, Philip Glass, quería destruir, se había dedicado desde los años 60, se había dedicado a atacar todo lo que fuese afirmaciones a favor del fenómeno OVNI. Y si no podía atacar al caso que ocurría, al avistamiento, al contacto o a la abducción, si el caso era muy perfecto o estaba muy bien apuntalado, por ser verdad, atacaba a la persona, empezaba a buscar alrededor gente que pudiera desprestigiar a esa persona, sacarle vicios, sacarle afición al alcohol, afición a en tal día contó tal mentira, ¿no? O mintió a la gente en tal caso. Bien, este hombre es el que saca la historia de el hipotético abuso de LSD. Se habían drogado y este hombre se quedó escondido en una cabaña que tendrían al efecto allí en aquel monte. Eso nunca se corroboró, allí no existía cabaña, es un parque muy protegido. Sitgraves es, como decimos, la mayor reserva del mundo de pino ponderosa, está muy protegido y está rodeado de reservas de indios autóctonos americanos, es decir, es un territorio muy protegido. Allí no hay gente que va a hacerse una cabaña y se le permite o puede estar, ni va a hacer una barbacoa, no, allí no hay este tipo de sitios que pueden servir de escondrijo. El caso es que Philip Glass se dedicó sobre este caso, y se dedicaba a otros casos, a atacar para desprestigiar o destruir el caso entero y de paso desprestigiar todo el fenómeno y casuística OVNI como una invención y en sus palabras dicen que lo que más le gustaba decir es que era que todos los que creen en este tipo de cosas o son gilipollas, con perdón, o
son excéntricos medio locos. Eso era lo que le gustaba decir a este señor. De hecho, dicen que Philip Klass fue uno de los que más atacó y propició quizá el suicidio de un científico que defendía el fenómeno OVNI, y que tengo por aquí su nombre anotado y te lo voy a decir en un momentito. Te lo diré dentro de un rato. El caso es que, bueno, pues Philip Klass, como decimos, tenía... ¿Quién podía haber detrás? Bueno, pues se ha descubierto que detrás de él había una persona muy importante, que era Donald Menzel. Donald Menzel era el líder en Estados Unidos de los desmitificadores OVNI. Era un astrónomo de Harvard que, bueno, pues quizás representaba, se dice, a un grupo de autoridades académicas que habían escrito muchísimo, bastantes libros en contra de la realidad OVNI como una posibilidad de vida en el sistema solar. Eso se negaba sistemáticamente. Tenía que ser mentira, y académicamente era mentira. Mucho menos podían defender que esa vida hipotética en el sistema solar pudiera haber llegado a ser inteligente, y por supuesto negaban como una imposibilidad absoluta poder viajar desde cualquier estrella hasta nuestro sistema solar. Bueno, pues Menzel, que era íntimo de este Philip Klass, estaba muy relacionado porque era asesor astronómico para el gobierno de Estados Unidos a través de la NSA. Curiosamente, ni su propia mujer lo sabía, se enteró después de muchísimos años. Y Menzel seleccionó y tomó a Klass como uno de sus brazos ejecutores en cuanto a la destrucción, ataque y destrucción del fenómeno OVNI allí donde se hubiera dado un caso, porque Philip Klass era un tipo que tenía muchos seguidores, editaba una revista muy cercana a la ciencia, la Aviation y medios espaciales de Norteamérica. Se llamaba exactamente Week of Aviation and Spatial, lo tengo por aquí anotado en algún sitio, ahora te lo diré también. El caso es que en este medio del que él era editor, pues tenía una influencia de opinión muy grande, muy oficialista, muy creíble, apoyada por estamentos académicos oficiales, daba charlas por todo Estados Unidos, por el extranjero, escribía en los grandes periódicos y medios de comunicación, intervenía en medios de comunicación de todo Estados Unidos, y podía opinar sobre armas rusas, satélites, medios espaciales americanos. Es decir, era un tío muy escuchado, y por lo tanto y no estaba casado, que era lo mejor, ¿no? Tenía dinero, si no estaba casado, tenía influencia mediática, pues era el hombre perfecto para que una agencia lo fichara para defender lo oficial y atacar la superchería que ya de por sí suponía o le asignaba el oficialismo al fenómeno OVNI. Que siempre ocurre lo mismo, ¿no? No les interesa si es verdad o no. Es curioso, pero esa es la sensación que tenemos. Todo el que investiga este fenómeno se da cuenta de que los negadores oficiales atacan al fenómeno a veces sin ni siquiera interesarse ni leer nada, no sobre OVNI, sino sobre el caso que van a desprestigiar. No les preocupa eso, simplemente van a buscar dónde está el fallo, porque tiene que existir y tiene que ser mentira. A esta gente siempre se ha dicho que son los guardianes de lo oficial o de las verdades que hay que creer, y el resto es mentira, ¿no? Y bueno, pues ahí estarían los medios
estarían influyendo sobre los medios, sobre las universidades, controlan todo el conocimiento porque son los que escriben los libros que hay que creerse. Es curioso. Sí, la verdad es que es curioso. Y Paco, ¿cómo prosigue este caso? Este caso, porque Travis Walton se dedica o se ha dedicado hasta antes de la pandemia a dar charlas, a defender su hipótesis o lo que él dice sí, que vivió, pero ¿cómo desde el año 75 hasta ahora, cómo ha sido su periplo? Pues sí, él ha defendido siempre lo mismo, igual que sus compañeros. Han defendido siempre la misma historia y como dicen todos los investigadores que han conseguido entrevistarse directamente con él, la memoria a veces se completa o cambia con el tiempo, pero cuando un caso es impactante y genuino, esa imagen no se distorsiona nunca y siempre se cuenta de la misma manera. Ellos lo han contado siempre igual, siempre lo mismo. Le han ofrecido dinero, le han metido toda la presión del mundo, incluso algunos han cambiado de ciudad para liberarse de esa presión o de esa, iba a decir prisión pensando en la prisión que tiene que significar mediáticamente estar en el disparadero de todo el mundo diciéndote que eres un mentiroso, un fabulador y que lo que quieres es vivir de esto. Ninguno de ellos ha conseguido ganar dinero con esto. Todo lo contrario. Perdieron el trabajo, como hemos dicho. Ese trabajo y otros, en cuanto se enteraron quiénes eran, lo perdieron. El desprestigio allí sobre estas cosas en aquellos años era muy grande. Y bueno, pues han mantenido la misma historia, han consentido que les llamen de todo, pero no la han variado. ¿Qué han ganado? Nada. Todo lo contrario, han perdido mucho. Sin embargo, están satisfechos porque han defendido lo que es verdad. Y lo que dicen es que no entienden por qué se niega esto. Travis dice una cosa muy interesante. Dice, no entiendo por qué se empeñan en no creerme cuando mis compañeros han pasado una prueba con la que se condena a la gente a la cárcel o se la libera de ella. ¿Cómo es posible que, habiéndola pasado nosotros, tampoco valga? O sea, es ya la negación por la negación. Yo creo que ocurrió algo realmente. Mira, por cierto, voy a hacer un inciso porque acabo de encontrar cómo se llamaba la revista de Philip Glass y era Aviation Week and Space Technology. Y bueno, pues tenía la sede en Washington y allí tenía una influencia, bueno, en todo Estados Unidos tenía una influencia tremenda. Bien, pues Travis y sus 6 amigos han mantenido siempre lo mismo, han perdido mucho con esto, pero no han cambiado ni una coma en todos estos años. Yo creo que él se siente muy satisfecho de haber conseguido que se le escuche y que haya muchísima gente como yo que afirme que aquello que dicen ocurrió realmente y es un caso ovni muy bien fundamentado. Pero Paco, quizá, no sé si es una impresión personal mía, pero quizá la aparición de películas, la aparición del libro, años después la aparición del libro de Willy Strieber, Communion, que bueno, tiene sus defensores, pero también muchísimos detractores, quizá hace que lo que pudo no vivir este hombre, Travis Walton y como tú dices, sus compañeros, que bueno, en la página web de traviswalton.com, travis-walton.com, los testigos dicen, no podíamos creer lo que estaba pasando, el horror irreal, sé lo que vi, no era de la Tierra, vi una luz azulada en la máquina y Travis salió volando como si hubiera tocado un cable con corriente, todo, y así hay muchos más testigos. Todo eso quizá no fue en detrimento, porque quizá me da la impresión, esa historia espectáculo. Bueno, siempre alrededor de toda... Fíjate, el lugar exacto de donde ocurrió
lo han mantenido en secreto y solamente lo han cedido a muy poca gente, a los investigadores y a la gente del pueblo en su día, pero llegaron a un acuerdo de no revelarlo en general, abiertamente, dar la ubicación exacta para que no se presentara allí el ciento y la madre. Y, en fin, aquellos bosques los sienten como suyos, están como muy en conexión con la naturaleza. De hecho, dicen que aquel día en el río, estaban trabajando cerca de un río que está en aquella zona y cada día, después de años trabajando allí, se maravillaban con la belleza de aquel paisaje. No han querido revelar el sitio exacto, las coordenadas, para que no se vaya a convertir en un sitio de peregrinación. Estas cosas siempre tienen un poco de circo y atraen a mucho curioso que, crea o no en el fenómeno, le llama la atención y va allí a buscar algo, a buscar algo. Aquí estuvieron los extraterrestres, voy a buscar algo. Y empiezan a llevarse piedrecitas y en fin, pues sí, siempre se forma un poquito de barullo y de parafernalia alrededor. Y en este caso también, aunque yo lo que he visto del caso es más rigor y seriedad que otra cosa, tanto por medios oficiales y por autoridades que estuvieron directamente implicadas, como por los mismos afectados. Es normal que en el pueblo en un primer momento reaccionaran como hemos dicho. ¿Quién va a creer una historia así y no que se han drogado, se han emborrachado o han tenido una pelea? En fin, luego, en cuanto a lo que me decías de contar el incidente y que tenga matices, yo he detectado muchos matices que son incorrectos y de gente que ha dicho que ha entrevistado y que efectivamente ha entrevistado a Travis. Y la interpretación luego, pues cada uno tenemos nuestras querencias o nuestras inclinaciones. Por ejemplo, siempre se ha dicho, y he visto repetido en multitud de sitios web de entrevistas, que el incidente ocurrió cerca de Snowflake. Bueno, pues cerca está, como a casi 80 kilómetros, ¿no? Ocurrió para mí bastante lejos y el lugar es otro. Sin embargo, lo pone Wikipedia, no es por criticar a Wikipedia, pero Wikipedia no es la enciclopedia británica que muchos pretenden. La enciclopedia británica, para admitir algo, tiene que pasar una serie de filtros muy oficiales y muy bien hechos. La Wikipedia es de mucha ayuda porque tienes ahí una referencia bastante bien fundamentada en la mayoría de los casos con simplemente hacer un clic. Eso es de agradecer. Pero no creamos que todo lo que pone Wikipedia es 100% fiel a una realidad que haya detrás. No lo creamos, porque tiene muchísimos errores y se mantienen en el tiempo por algo simple, porque los correctores de Wikipedia o los verificadores de Wikipedia somos todos, podemos ser cualquiera de nosotros. Y hay tantos millones de artículos que no da tiempo, nadie se dedica expresamente, y los que se dedican expresamente no les da tiempo a cribarlo todo. Entonces, cerca de Snowflake fue, pero a muchos, muchos, muchos kilómetros, y más cerca de otro pueblo que se llama Heber Odegaard, que está mucho más arriba en la montaña, en medio del bosque, porque Snowflake tiene árboles, pero no tantos, y no hay montaña. No es un sitio montañoso. Bueno, dicho eso, que te voy a dar otra prueba que han conseguido los investigadores en la misma zona del encuentro o del caso de Travis Walton. Bueno, pues allí ha habido una serie de investigadores que recientemente, hace 4 o 5 años, han estado preocupándose de ver qué ha ocurrido en aquel entorno, porque siempre que hay un descenso de un medio de estos, la radiación que parece soltar este tipo de aparato o estos aparatos produce alteraciones en el lugar que se posa. A veces esas alteraciones se mantienen durante muchísimo tiempo sobre la vegetación o sobre el terreno. Bien, pues han hecho un estudio en 2014. En 2014, después de, pues estamos hablando de 39 años después,
han ido allí a medir el crecimiento de los árboles en la zona en la que fue avistada la nave y ocurrió la descarga famosa que hemos referido de Travis Walton. Han descubierto una cosa extraordinaria, que además está verificada por 2 universidades, que ahora referiremos, en un lugar muy lejano del lugar del incidente, muy lejano de Arizona, donde ocurrió exactamente lo mismo por otro caso absolutamente diferente, pero que tiene sus conexiones. Bien, ¿allí qué ocurre? Pues que los árboles, justo en el centro de donde estaría situada esta nave, crecen muchísimo más. Pero cuando decimos muchísimo más, ellos han medido que, por ejemplo, antes hay una estadística del Servicio Forestal de Estados Unidos de cuánta madera se produce, cuántos metros cúbicos de crecimiento producen aquellos árboles ponderosa. Antes del invierno de 1975, resulta que era de 0,0163 metros cúbicos el crecimiento de los pinos. 17 años después, se empezó a medir en esa misma zona una media de crecimiento de 0,59. Es decir, pasamos de 0,01 a 0,59, 0,6. Es decir, la madera, justamente en la zona del incidente, era 36 veces más acentuada o más potente, crecía 36 veces más rápido y engordaban 36 veces más los árboles en esa zona, y esa media de 36 veces más se iba diluyendo e igualando a la media que se conserva de 0,016 metros cúbicos según se va alejando en un círculo perfecto de la zona donde estaba la nave. Este crecimiento resulta que los árboles más alejados mostraban un ensanchamiento de los anillos en la misma dirección del centro de situación de la nave. El objeto, si trazáramos desde el objeto al suelo un centro, bien, pues cualquier pino alejado que ya no está en esta media que tienen los más cercanos de 36 veces mayor crecimiento que los demás. Bueno, pues los demás pinos resulta que presentaban en sus anillos, no eran concéntricos, sino que los anillos presentaban un agüevamiento o un ensanchamiento del anillo apuntando hacia el centro del lugar donde estaba el objeto, irradiando esa energía que irradie. Y da igual, si lo coges en el este, el ensanchamiento del anillo está hacia el oeste; si lo coges en el oeste, el ensanchamiento está hacia el este; si lo coges en el norte, está hacia el sur. Es decir, todos, en cualquier dirección que miraban los expertos, vieron un ensanchamiento de los anillos de los troncos de los árboles apuntando al centro del lugar donde ocurrió el suceso. Qué curioso, 36 veces más rápido. ¿Y dónde se ha avalado esto? Bueno, pues se ha hecho un estudio por la Universidad de Polonia en 1997, historia de cambios en los pinos silvestres. Esto lo hace una universidad de Polonia, lo firma una experta del Departamento de Biofísica y Biología Celular llamada Mirela Tulik. El día 23 de junio de 2000 es cuando lo publica uno de esos estudios. ¿Y dónde se da un caso parecido? Bueno, pues el caso parecido se da en la zona de Chernobyl más cercana al incidente. Cuanto más cercana, más crecen, más madera producen los árboles de la zona y más crecen, y esto se va igualando a la media según te alejas de la zona de irradiación que ocurrió en el accidente de Chernóbil. Qué curiosidad. Se da claro. Allí sí, y se da esa alteración donde ha habido un incidente con radiación nuclear. Claro, lo que ocurre, Paco, que
hay una alteración, pero tampoco podríamos afirmar que esa alteración fuese por un ovni, sino que una alteración podía ser, quizás, porque también hay otros que podía haber sido, pues, quizás esas fuerzas oscuras que hay de la parte B o por la parte oscura del ejército o de los servicios de inteligencia, que estuviesen en el lugar inadecuado en el momento inadecuado, algo así como se habló en su momento en el caso Diablov, que lo hablamos también hace un tiempo, que estuviesen estos jóvenes. A que esta nave pudiera ser un medio aéreo, claro, del ejército de Estados Unidos, utilizando como combustible radiación nuclear, o que portase una radiación nuclear y que hubiese algún otro elemento. Entonces puede ser, incluso puede ser que por eso la NSA manda a un intoxicador a camuflar esto, ¿no? Claro, que es mejor forma de... Claro. Lo que no explicaría eso, Miguel Ángel, esa teoría es perfectamente válida. Tenemos un estudio de un departamento de biofísica y biología celular que después de muchos años se da cuenta de que asocian emisión de una determinada radiación nuclear con alteraciones en las plantas, y en aquella zona, justamente en el incidente, y en ninguna otra zona se da el mismo efecto y se mantiene en el tiempo, cosa que por lo visto también ocurre en Chernóbil. Podría inducirnos a pensar eso que estás diciendo. Me parece muy, muy bien traído. Podría ser un aparato de tecnología terrestre que ha actuado allí. Claro, es una de las preguntas, podría ser, y que lo que se ha hecho es una intoxicación de algo real que ocurrió o que se le fue de las manos, no lo sé. Claro, pero ¿cómo explicaríamos que haya 5 testigos que han pasado el polígrafo, 6, yo metería al otro que no es que es indeterminado, pero que no pueden decir que mintió? ¿Cómo hay 5 personas que hablan de efectos que nuestra tecnología no puede conseguir, como hacer flotar un cuerpo en el aire o absorberlo, por así decir, o elevarlo hasta la nave, una nave sin ruido, que cambia de color? En aquellos años, esa tecnología que describen, la nave flotando, ninguno miente, según el polígrafo, ven un artefacto enorme flotando sobre el suelo que lanza un rayo que es capaz de elevar un cuerpo. Esa tecnología no existía, por lo menos no la conocíamos. No existe hoy, seguimos sin conocerla, siguen ocultándola. ¿Por qué no la han utilizado en las múltiples guerras que desde entonces ha habido? Han enseñado de todo, han enseñado ingenios nucleares que pueden borrar una ciudad del mapa, y nos han advertido que tienen tecnología para ocultar sus aviones, y lo sabemos y lo hemos visto, pero esa tecnología yo creo que no es nuestra. Y que si lo fuera, la habrían usado y ya tendríamos muestras de que es real y que su ejército la tiene. Para mí, simplemente indica que estos aparatos, de alguna manera, se ha medido en muchos casos, como bien sabe, que hay un rastro de radiación, de radiactividad en el lugar donde se han posado. Quizás su medio su medio de hacer volar estas naves, sus medios de propulsión, estén basados en generadores de energía nuclear, reactores nucleares que sí sean controlables y tan pequeños que puedan meterse en una nave, como hoy día se hace con los submarinos nucleares, ¿no? Aunque eso es bien diferente, la tecnología, simplemente calor que convierte el agua en vapor y que consigue mover unas turbinas gigantescas. Sí, la verdad que... pero yo esta tecnología no creo que sea de ello, aunque efectivamente sí les vale meter esa baza, y por eso quizá mandan a la NSA o a un enviado que a través de la NSA queda fichado para desprestigiarlo de la manera más técnica posible o más efectiva posible. En este caso no lo consiguió. Claro. Y el caso continúa ahí sin ser aceptado oficialmente, pero muy bien avalado con pruebas muy... Sí, y curiosamente, fíjate en lo que estaba hablando antes de Wikipedia.
En Wikipedia en inglés, traducida, dice literalmente al final, hablando de Travis Walton, dice: 30 años después del lanzamiento, Walton apareció en el programa de juegos de Fox, The Moment of the Truth, o sea, el momento de la verdad, y se le preguntó si de hecho fue secuestrado por un ovni el 5 de noviembre de 1975, a lo que respondió: sí, la prueba del polígrafo determinó que estaba mintiendo. O sea, todo lo contrario a lo que se ha dicho, por lo cual una errata que, de hecho, Travis Walton sigue defendiendo que fue verdad. Sí. Bueno, él no hizo la prueba del polígrafo, ¿eh? Él no hizo la prueba del polígrafo y no lo hizo porque los psiquiatras se lo desaconsejaron a su familia, su hermano, a su madre. Entonces todavía, claro, todavía más, porque si esta última frase, la prueba del polígrafo determinó que estaba mintiendo, evidentemente él nunca ha dicho que estaba mintiendo, sea verdad o no. No vamos a entrar ahora mismo en esas preguntas. Si para colmo no ha hecho el polígrafo, lo que tú dices, en su momento es muy orientativa Wikipedia. En el año 75 se lo desaconsejaron y nunca ha pasado una prueba. Claro, sí, Wikipedia es muy orientativa, pero que no es la Biblia como muchos creen, que lo que viene en Wikipedia es toda la verdad y nada más que la verdad y únicamente la verdad, que es verdad que tiene mucha información, pero mira, siempre hay que ponerla en paréntesis. Sí, claro, si es que la Wikipedia pues cojea de eso, es muy amplia, es muy potente porque tiene absolutamente de todo. Muy interesante, no, una cosa no quita lo otro. Es una ayuda, pero ojo que el Wikipedia tiene gazapo y, como tú bien dices, no siempre toda la verdad y nada más que la verdad. No, por supuesto que no. Y hay también gente que se dedica a pagar a los... Bueno, no lo voy a afirmar, ¿no? Pero da la impresión de que más de uno a lo mejor no paga, pero sí de alguna manera consigue que los bibliotecarios o quienes escriban aquí hagan publicidad de determinadas cosas y le den bombo y platillo a determinados asuntos y a otros no, o a determinados personajes y a otros no. Para mí es muy rica, para mí es el conocimiento a nivel general de todo el mundo volcado en un sitio que es accesible por cualquiera, incluso con un teléfono móvil. Entonces es una ayuda en cuanto a tener referencias bastante exactas, muy potente, y de manera gratuita. Sí, es gratuito, potente. Ahora, también, ojo, ponerla entre paréntesis siempre, que te sirve de orientación, evidentemente. Sí. Pero siempre, yo pienso, y siempre recomiendo contrastar la información que viene a Wikipedia con otros lugares. De buscar más, siempre hay que buscar más. Siempre porque, hay que buscar más. Podemos estar hablando convencidos de estar contando la realidad 100% y resulta que estamos metiendo la pata. Y lo hemos visto en Wikipedia. Por ejemplo, este suceso no ocurrió cerca de Snowflake. No debería poner aquí el incidente ocurre el 5 de noviembre de 1975. Correcto. Cerca de Snowflake, ¿a qué llamamos cerca? Porque cerca para mí a 10 kilómetros como mucho. Ya a partir de 10 kilómetros deja de ser cerca. Y esto ocurrió a más de 60 kilómetros de Snowflake, sin duda. Bastantes más. Total, pero bueno, es un detalle. Lo que a mí me llama la atención es que no se menudea o no se profundiza en estas cuestiones o no se miran los detalles. Yo, por ejemplo, me he ido a la zona y en la zona he visto una cosa muy curiosísima. Esa zona, adivina qué es lo que ocurre si tú trazas una línea que vaya desde Roswell hasta el área 51. Bueno, pues tú trazas una línea recta entre estas dos cosas y te encuentras que por ahí, en las cercanías, está Snowflake, Heber, Overgard, está una zona de bosque que tiene unas reservas de indios autóctonos americanos, entre ellos, a 150 kilómetros de Heber está la reserva de los indios Hopi. Los indios Hopi llevan toda su existencia hablando de ser visitados, antiguamente mucho más, por seres que vienen de las estrellas.
que vinieron en su día a instruirlos de cómo sobrevivir a un desastre, que sabían cómo construir, cortar la piedra y construir refugios debajo del suelo, y todo eso está allí. Hay una reserva, el condado, de hecho, todo aquel condado, el condado Navajo, y bueno, es una zona de avistamientos tremenda. Phoenix está a 180 kilómetros del sitio. Recuerdo que allí las luces de Phoenix han sido uno de los casos más tremebundos de avistamiento ovni, donde el mismo gobernador del estado fue testigo directo. Sí, pero también, ojo, también muy polémica, porque decían que era, pues... que era la Guardia Nacional lanzando bengalas. Efectivamente, por eso digo, otro día podríamos hablar de ella y claro. Cuando lanzan bengalas de este tipo, se ponen en formación triangular y se desplazan sin ruido de un lugar a otro, ¿no? Bueno, es curioso, pero llegan a intoxicar los casos de una manera que, bueno, pues quien no profundiza pues puede llegar a decir esto está desacreditado y es mentira. Cuando empieza a profundizar, pues no es tan mentira. Hay cosas ahí interesantísimas. Ya te digo, en esta línea recta es un lugar especial en cuanto a avistamiento y a contacto de los mismos habitantes autóctonos de Estados Unidos, sobre todo los indios Hopi, con estos supuestos visitantes de las estrellas, y nos los encontramos allí. El Apache, hay una reserva Apache, de hecho el Apache Seagrave es como se llama aquella gran zona de protección de los bosques. Todo esto está en una zona de gran zona caliente, ¿no? Es una zona caliente, podríamos decir, donde han ocurrido muchísimas cosas. Y hay bases, el mayor campo de misiles está en esa misma línea recta, te encuentras White Sands. ¿A qué te suena? Donde se hizo el primer test nuclear de la historia. Es decir, podríamos pensar incluso que esta gente que se encontró con Travis y que tuvo el incidente y le salvó la vida, según él, lo que hizo fue llevarlo a la nave para salvarle la vida, porque el hospital más cercano pues estaría a más de una hora conduciendo, claro. Y bueno, pues esta gente a lo mejor viene a estos lugares donde hay grandes bases que esconden armamento peligroso, y a lo mejor lo que hacen es estudiar cómo influyen en el entorno, cómo influyen en la naturaleza del lugar, o vete a saber. Pero sí es verdad, coincido totalmente con lo que declaraba Travis. Para él le quedó el profundo convencimiento de que son gente no violenta que se dedica a estudiar nuestro planeta y a nosotros, a nuestra evolución sobre él. Curiosamente sabemos en la historia que donde hay bases de armamento nuclear o bases de prueba nuclear, allí se producen mucho avistamiento. Y qué curioso, cuando ves la zona amplia, te encuentras todo este tipo de cosas. El área 51 al noroeste, y al sureste te encuentras White Sands, el polígono militar más grande de Estados Unidos, donde se desarrolló y se probó a Trinity, la primera explosión nuclear, y es un campo de misiles reconocido desde aquel momento, ¿no? Y Paco, estamos llegando al final, llevamos cerca de 1 hora y media, la verdad es que es interesantísimo el tema, y quería preguntarte, Paco Quevedo, como investigador, ¿ha sacado alguna conclusión de este caso Travis Walton? Pues la conclusión para mí es que es real. Travis sufrió un accidente, aunque los accidentes entre comillas, porque parece ser que Travis tiene una trayectoria en la que privadamente ha reconocido cierta tendencia a creer en el tema ovni desde muy jovencito, incluso a tener alguna experiencia que no sabe muy bien si onírica o no, le relaciona con ver personajes extraños. Qué coincidencia que años después, con 22, no era
muy mayor, le ocurre esto, para mí accidente o incidente en el que unos visitantes dejan una muestra clara de que no vienen a invadirnos, a dañarnos, sino todo lo contrario. Son capaces incluso de recuperarnos de una muerte inminente, como le podía haber ocurrido a Travis. Quizá las casualidades, hemos dicho nosotros, y sé que tú eres de la misma opinión, que no existen. Entonces quizá esta casualidad que unió a estos leñadores con este aparato, o quizá este aparato se posó allí esperando, sabiendo que los leñadores se acercarían, y algunos de ellos, no lo sé, es por elucubrar, pero creo que de alguna manera los avistamientos, los encuentros cercanos y las abducciones que he documentado y he leído una y otra vez me inducen a pensar que quieren dejarnos detalles de que son reales, no son agresivos, sino todo lo contrario, son grandes científicos capaces de hacer cosas extraordinarias, como recuperar a alguien de una muerte inminente o demostrar una tecnología que roza la magia o que roza lo increíble, pero son reales. Sobre todo a mí lo que me queda es que sin duda son un hecho real y que no podemos negar. Hacemos el tonto negándolo. No lo entiendo. Yo sigo sin entender por qué hay gente que, sin haber leído nada o sin haberse acercado lo suficiente, sin tener conocimiento suficiente, se atreve a decir que es mentira. No lo entiendo. Bueno, pues sabes que opinar es gratuito y en un mundo donde todo el mundo quiere opinar de todo, hay muchas personas que simplemente con hacerse notar, aunque no tengan los conocimientos necesarios ni las pruebas necesarias, y a muchas veces nada más encender esa pantallita que tenemos, ya sea el ordenador, la tablet, el teléfono o la televisión, vemos ese tipo de personas que de todo tipo, y bueno, siguen ahí. La verdad Para es que mí, un caso yo, cuando menos interesante, porque ya digo, este hombre, a pesar de todo, no han podido rebatirle en ningún momento 100%. Algo pasó, evidentemente algo pasó, porque ahí están los informes. Sí, a favor suyo, tiene exactamente las pruebas del polígrafo, son indiscutibles, por más expertos que las han repasado, aquello está bien hecho y dice lo que dice y salió lo que salió, que dicen la verdad. La resistencia que ha mostrado Travis a cambiar siquiera mínimamente su historia a lo largo del tiempo, habiéndole llovido las críticas, habiendo generado presión extraordinaria, y ninguno de ellos, no solo Travis, ninguno de ellos ha variado nada. Para mí dice mucho de él, de su personalidad, de un tío desprendido que no quiere ganar. Hay gente que con esto hace una religión. Mira a los raelianos. Rael, un piloto de rallies francés, que dice que tuvo un encuentro con ovnis y que se puso en contacto un extraterrestre con él. Un día, si quieres, contamos su historia, y a partir de ahí el tío formó una religión y hoy día es multimillonario. Interesantísima además, y no solamente los raelianos, sino bueno, la fraternidad cósmica, la misión Rama y todo eso entresijos que bueno, que a fin de cuentas pues te encuentran esos casos que te llaman la atención, y cuando ya investigas un poco te dan cuenta que en algún momento determinado pájaros los hacen pasar por ovnis. Efectivamente. Sin embargo, pues bueno, hay casos como este en los que las pruebas, las mediciones sobre el terreno muchísimos años después detectan que ahí ha habido algo, ha ocurrido algo que nuestra física solo explica a través de una emisión de radiactividad o de radiación nuclear, lo cual avala que ahí ocurrió algo especial, algo diferente y muy poderoso, que deja huellas continuas en el tiempo, permanentes en el suelo. Bueno, ahí está.
Por otro lado están, como decíamos, los prétores de la ciencia o los guardianes de la verdad que llaman otros investigadores y bueno, pues que acaban buscando simplemente el descrédito a todo lo que sea relacionado con la casuística OVNI para que sea marginado, para enturbiarlo y que entre dentro de la superchería y por lo tanto se desprestigie. Y bueno, pues su trabajo es de proteger al rebaño, quizás, que tiene que ser bien pastoreado hacia la verdad oficial, ¿no? Diríamos. Sí. Así que, bueno, pues no nos van a decir, ellos no nos van a decir nunca la verdad sobre esto. Hombre, van a reconocer goteos como este del Pentágono, que después de mucha presión han sí, liberado pero dos vídeos donde como, se ve un objeto perseguido por un avión militar. Pero claro, lo que pero pasa... nunca van a decir abiertamente lo que conocen. Son gente de otra civilización con máquinas muy avanzadas para nuestra ingeniería que continuamente nos visitan. Ya está. Para mí el mejor en eso ha sido el informe Cometa. Y ya está. O sea, los políticos es que es muy difícil, ¿no? Tú imagínate quién va ahora a salir a la palestra y decir, mira, os hemos estado engañando toda la vida y efectivamente hay gente que es de otro planeta. ¿Tú sabes lo que dice Stanton Friedman sobre esto? Que a mí me encanta. Decir simplemente somos de otro planeta, somos una civilización de otro planeta, nos llevaría a nosotros plantearnos nuestras fronteras. ¿Por qué? Porque nosotros pasaríamos a ser de la Tierra. No seríamos de España, de Argentina, de México, de Estados Unidos. Pasaríamos a ser de la Tierra. ¿Qué significa eso para un político? El mayor ataque a su poder. Su poder se basa en la división y se está demostrando en esta pandemia. Se está demostrando en las elecciones, se está demostrando en lo que dice Trump, lo que dice Biden, lo que dicen los negacionistas, lo que dicen los conspiranoicos, lo que dice Podemos, lo que dice el PSOE, lo que dice el PP. Todo eso es división. Discutir entre nosotros es crear las fronteras que nos separan y nos llevan a sentirnos español, sí, centroafricano, hoy por hoy o lo que sea. Y si tú eso de un plumazo aceptas que hay gente de otra civilización que es del planeta no sé qué, pues tú tienes que llamarte terrícola. Eso te invita a la unidad. Claro, y esa unidad borra de un plumazo a mucho político que necesita la división para tener su parcela de votantes. Hoy por hoy se ve que los medios de comunicación, cómo manejan, manipulan, cómo incluso con el tema tan terrible de la pandemia, ya la vacuna está aquí, la vacuna lo hablábamos hablando de que parece que ha llegado y han llegado una dosis mínima, desgraciadamente, y los fallecidos, los enfermos, todo eso lo dan como un resultado, pero bueno, algo esporádico, y a lo mejor un país como España, 200, 300 muertos diarios, que es una barbaridad. A mí me parece una barbaridad. Pues parece como que se queda eclipsado pues con otras noticias pues de otros tipos. A mí me llama el tema es que la política dejaría aceptar el tema OVNI como una realidad de civilización de otro planeta es someterse o exponerse a un gravísimo peligro. Es el prestidigitador. Te enseño la mano derecha, pero te estoy ocultando la izquierda, o al revés. Claro. Para mí el gravísimo peligro al que se exponen, y por lo que no reconocen esto, ni lo reconocerán, a lo mejor dejan algunos goteos de cosas, pero tienen que desprestigiarlo. Y con esa idea se crearon más de una agencia, o se fomentó a que las agencias más secretas del gobierno americano y de otros gobiernos atacaran a este fenómeno mediante sus tentáculos, mediante millones, mucho dinero, para expertos, para autoridades académicas que lo desprestigien. ¿Por qué? Porque eso significaría lo que te acabo de decir. Me lo han preguntado muchas veces. No puede haber un mundo unido. Los políticos, ¿cómo van a aceptar un mundo unido? Eso es, un mundo en paz y unido no les sirve, porque la política se basa en parcelas de poder, y las parcelas de poder se las da una fracción del pueblo que opina como él y que se radicalice lo más posible para seguir opinando siempre como él. ¿Para eso qué hace falta? La división de ideas, el enfrentamiento.
¿Por qué te crees que en ningún país existen fuerzas políticas que colaboren para el bien común? Porque eso significa perder la identidad política que le da el poder a cada líder político en favor de una unidad. Se pierden muchos puestos de trabajo y solo queda uno, el que aglutina la colaboración de todos los demás. Ningún gobierno quiere perder su cota de poder, ni su parcela de tierra sobre la que plantear unas fronteras y gobernar en pro de que sus ciudadanos le juren lealtad a él. ¿Qué ocurre si vienen de otro planeta y nosotros somos de la Tierra y juramos lealtad, como dice Stanton Friedman, a la Tierra? ¿Desaparecen todas las fronteras? Claro. Ahí lo grande, la globalización. La verdad que sería un tema también interesantísimo para otro programa. Paco, llevamos 1 hora y 35 minutos. De verdad quiero darte las gracias porque hemos estado unos meses. No vamos a entrar en las disquisiciones, nosotros hablando y reuniéndonos y bueno, y estando en contacto, pero evidentemente por el tema que no vamos a entrar aquí, pues no has podido estar en la Rueda del Misterio. Yo te lo agradezco muchísimo, evidentemente, te felicito en esta fiesta, espero que te hayan traído muchos regalos los Reyes Magos, Papá Noel o quien sea uno de la cultura que sea. Y solamente decirte, si quieres dar algún dato de contacto, cómo pueden contactar contigo. Pues a través de la Rueda del Misterio siempre, porque bueno, yo cambio de correos y algunos no los miro, a pesar de mi profesión informática de más de 25 años, sigo siendo un desastre. Bueno, yo encantado de estar aquí otra vez, no sé si he patinado en algún dato, si he dicho que la reserva era de otra tribu en vez de apache, los navajos, los apaches y los hopis son los principales de esa zona. Es una zona de mucho habitante autóctono, y quiero detallarlo porque son ellos, estas tribus, las que coinciden en ser visitados desde muy antiguo por estas luces, gentes de otros planetas. Me encanta ese detalle, sobre todo en los Hopi, que lo tienen hasta dibujado en su piedra, en sus piedras sagradas por los ancestros de hace miles de años. Es decir, esto es una realidad innegable. Tenemos que seguir contando casos, aunque sean muy conocidos, les vamos a sacar alguna punta seguro, y son muy agradables. En cuanto a mí, pues bueno, voy luchando, Miguel Ángel, sabes que hemos tenido problemas de todo tipo, por eso hemos estado alejados de darle la lata a quien nos oye durante algún tiempo, no porque nos peleemos ni porque seamos gente extraña, que a veces no ha pasado nada, sencillamente son problemas personales, incluso de salud. En fin, estoy muy contento de estar hoy contigo. Como ves, no paro de hablar, como siempre. Tienes que cortarme de vez en cuando, porque si no, podemos estar 3 horas aquí. Pues siempre un placer tenerte aquí, estar contigo, ya sea en el programa o en cualquier otro lugar. Hemos compartido en estos tiempos también muchas cosas de todo tipo, pero bueno, eso es la vida, compartir. Y darle las gracias también a los oyentes por estar ahí siempre. Feliz año, feliz entrada de año de nuevo, y que este 2021 que estamos ya sea mucho mejor, muchísimo mejor que el 2020 que hemos dejado atrás. Paco, como siempre, muchísimas gracias y hasta pronto. Pues encantado, Miguel Ángel, y disculpad si me paso en el relato y en el uso del tiempo. Córtalo lo que tengas que cortar, y bueno, que sé que 1 hora y media la gente se cansará seguro. Seguro que no. Un fuerte abrazo. Un abrazo, adiós. Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.